Yo estoy aquí en Medellín, 21 de octubre 2023. Y quiero hacer en esta maestría, que es la número 30, un homenaje a Rosa María Guin, porque de ella aprendí a trabajar con los antecesores, con la terapia transgeneracional. Y está esa terapia en la página 104 del libro segundo de la ética retrospectiva de un curso de milagros. Y voy a hacerla en voz alta para que todos la puedan hacer en algún momento. Dice el curso de milagros: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único en nada. Todo lo que pienso, digo o hago es una enseñanza para todo el universo. Un hijo de Dios no puede pensar, hablar o actuar en vano. No puede ser el único en nada. Tengo, por lo tanto, el poder de cambiar a todas las mentes junto con la mía, porque mío es el poder de Dios. Dice el curso que incluso a los que ya se fueron y a los que están por venir. Padre, lo único que pido es la verdad. He tenido muchos pensamientos descabellados acerca de mí mismo y de mi creación, y he introducido en mi mente un sueño de miedo. Hoy no quiero soñar. Elijo el camino que conduce a ti en lugar de la locura y el miedo, pues la verdad está a salvo y solo el amor es seguro. Dice el curso de milagros: de acuerdo con la interpretación del ego, entre comillas, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, cierra comilla, es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores, Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos de suscitar miedo. Aquellos que saben que son uno con Dios, jamás se les puede negar ningún milagro. Ni uno solo de sus pensamientos carece del poder de sanar toda forma de sufrimiento en cualquier persona, sea esta de tiempos pasados o aún por venir, y de hacerlo tan fácilmente como en las que ahora caminan a su lado. Sus pensamientos son intemporales y no tienen nada que ver con el tiempo ni con la distancia. Entonces vamos a disponernos a cerrar los ojos y vamos a comenzar con la línea paterna. Cerramos los ojos y repetimos en voz alta. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi papá. Para que sean disueltos y deshechos. Y queden sin consecuencias y sin efectos. En su mente, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi abuelo paterno, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi abuela paterna, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi papá, en la mía y la de mis descendientes.
Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuelo paterno, papá de mi abuelo, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi abuelo, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuela paterna, mamá de mi abuelo, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi abuelo, la de mi papá, en la mía y en la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuelo paterno, papá de mi abuela, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de mi abuela, en la mente de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuela paterna, mamá de mi abuela, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de mi abuela, en la mente de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo paterno, papá de mi bisabuelo, abuelo de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, la mente de mi bisabuelo, en la de mi abuelo, en la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela paterna, mamá de mi bisabuelo, abuela de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, la mente de mi abuelo, en la de mi bisabuelo, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo paterno, papá de mi bisabuela, abuelo de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la de sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la de mi abuelo, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela paterna, mamá de mi bisabuela, abuela de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, en la mente de mi bisabuela, en la de mi abuelo, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo paterno, papá de mi bisabuelo, abuelo de mi abuela,
y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de sus ancestros, la mente de mi bisabuelo, en la de mi abuela, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela paterna, mamá de mi bisabuelo, abuela de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de sus ancestros, la mente de mi bisabuelo, en la de mi abuela, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo paterno, papá de mi bisabuela, abuelo de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la de mi abuelo, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela paterna, mamá de mi bisabuela, abuela de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la de sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la de mi abuela, la de mi papá, en la mía, la de mis descendientes. Ahora vamos con la línea materna. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi mamá, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi abuelo materno, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencia y sin efectos en su mente, la mente de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi abuela materna, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuelo materno, papá de mi abuelo, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi abuelo, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuela materna, mamá de mi abuelo, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi abuelo, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuelo materno, papá de mi abuela, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de mi abuela, en la mente de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió
mi bisabuela materna, mamá de mi abuela, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de mi abuela, en la mente de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo materno, papá de mi bisabuelo, abuelo de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de sus ancestros, la mente de mi bisabuelo, en la de mi abuelo, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela materna, mamá de mi bisabuelo, abuela de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la de sus ancestros, la mente de mi bisabuelo, en la de mi abuelo, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo materno, papá de mi bisabuela, abuelo de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la de sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la de mi abuelo, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela materna, mamá de mi bisabuela, abuela de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la de mi abuelo, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo materno, papá de mi bisabuelo, abuelo de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de sus ancestros, la mente de mi bisabuelo, en la de mi abuela, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela materna, mamá de mi bisabuelo, abuela de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de sus ancestros, la mente de mi bisabuelo, en la de mi abuela, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo materno, papá de mi bisabuela, abuelo de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la de mi abuela, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela materna, mamá de mi bisabuela, abuela de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la de mi abuela, la de mi mamá, en la mía y la de mis ancestros. Yo a cada uno de mis ancestros
Les ofrezco un instante santo del Espíritu Santo. Si estoy identificado con alguno de ellos, lo quiero saber. Y dice un curso de milagros: lo que recibimos es el eterno regalo que hemos de dar a aquellos que han de venir después, así como a los que vinieron antes o a los que estuvieron con nosotros por algún tiempo. Y Dios, que nos ama a todos con el amor equitativo con el que fuimos creados, nos sonríe y nos ofrece la felicidad que dimos. Gracias, Padre. Gracias.